Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Por fin, mis queridas amigas, por fin podemos respirar tranquilas y decir alto y claro que la verdad, como siempre sucede con los justos, ha salido a la luz. Llevamos días con el corazón en un puño, escuchando barbaridades, leyendo titulares que nos helaban la sangre y viendo cómo intentaban manchar la imagen de nuestro querido Can Yaman. Pero hoy, el propio Can ha dado un golpe sobre la mesa, con esa elegancia y esa firmeza que le caracteriza, para poner los puntos sobre las íes. Y tengo que deciros, se me han saltado las lágrimas al leer sus palabras, porque no solo ha demostrado su inocencia, sino que ha dejado en evidencia la maldad pura que existe en ciertos sectores de la prensa. Agárrense a sus asientos, porque lo que vamos a desgranar hoy es fuerte. Can Yaman ha confirmado, personalmente y sin intermediarios, que su test de drogas ha dado negativo. Sí, lo habéis oído bien, negativo. Pero lo que más me ha emocionado no es el resultado en sí, porque todas las que le seguimos y conocemos su trayectoria sabíamos que es un deportista nato, un hombre de disciplina férrea. Lo que me ha llegado al alma es la razón por la que ha esperado hasta ahora para hablar. Él ya sabía que estaba limpio, él entregó sus muestras de ADN con la cabeza bien alta, pero ha preferido guardar silencio y esperar al papel oficial, al documento irrefutable, única y exclusivamente por respeto a nosotras, a sus fans, a la gente que le quiere. Nos ha dicho, no quería pediros que confiarais en mí ciegamente, quería traeros la prueba. ¿Se puede ser más caballero? En un mundo donde todo es ruido, él ha esperado a tener la verdad en la mano para no faltarnos al respeto. Pero, ay amigas, aquí viene la parte que nos indigna y que Can ha denunciado con una valentía que pocos tienen. Él se pregunta, y nosotras con él, ¿qué pasa con esos supuestos periodistas? ¿Dónde ha quedado la ética? Can ha sido durísimo, y con razón, contra aquellos que se hacen llamar profesionales de la información, pero que no son más que copistas de mentiras. Imaginad la situación. Can cuenta que la noche del incidente fue registrado 2 veces. ¿Y qué encontraron? Nada. Absolutamente nada. Sin embargo, ¿qué leímos al día siguiente en los titulares? Que si tenía sustancias, que si fotos extrañas de drogas que ni siquiera eran suyas. Han cogido fotos de internet, las han puesto al lado de su cara, y han creado una historia de terror simplemente para vender, sin importarles destrozar la reputación de un hombre que trabaja internacionalmente. Es vergonzoso, y Can lo dice claramente, ni siquiera se molestan en investigar. Uno suelta una mentira, el siguiente la copia y le añade un poco más de drama, y así se crea una bola de nieve que aplasta la vida de una persona. Han llegado a decir que su test era positivo poniendo de fondo imágenes manipuladas, han inventado que estaba en lugares que no ha pisado en su vida y con gente que ni conoce. ¿Os dais cuenta de la gravedad del asunto? No estamos hablando de un simple cotilleo sobre con quién sale o deja de salir. Estamos hablando de acusaciones de delitos graves que podrían arruinar sus contratos internacionales. Y a ellos, a esos que escriben desde la sombra, no les importa nada. Y luego está el dolor del patriota. Porque Can Yaman, y esto lo hemos visto 1000 veces, ama a su tierra. Lleva a Turquía por bandera allá donde va. ¿Y cómo le pagan? Atacándole incluso por sus mensajes de amor a la patria. Él menciona ese, "Ne mutlu Turkum diyene", ese orgullo de ser turco, y se pregunta por qué hay tanta maldad. ¿Por qué en lugar de aplaudir que un actor turco esté conquistando Italia, España y el mundo entero, prefieren intentar hundirlo? Es la envidia, mis queridas, la pura y corrosiva envidia. En lugar de decir, mira nuestro chico, qué lejos ha llegado, prefieren buscarle la ruina. Es esa mentalidad triste de querer apagar el brillo ajeno porque el propio no existe. Can nos ha abierto su corazón en este comunicado. Nos dice que su estilo de vida es el deporte, la salud, el trabajo duro. Y nosotras lo vemos. Ese cuerpo, esa energía, esa capacidad para trabajar en series interminables, aprender idiomas, viajar sin descanso. Eso no lo hace alguien que consume sustancias prohibidas.
Eso lo hace un atleta de élite, un profesional comprometido. Él solo quiere superarse cada año, hacer mejores trabajos y llevar el nombre de su país a lo más alto. Y tiene toda la razón al preguntar, ¿por qué un actor turco no puede lograr esto? Lo que más me duele es imaginar a Khan, solo, leyendo todas esas mentiras, sintiendo cómo intentan destruir todo lo que ha construido con tanto sudor. Pero también me llena de orgullo ver que no se achanta. Ha salido a defenderse, no con insultos, sino con pruebas y con una lección de moralidad que deberían aprender muchos directores de periódicos. Nos pide, y creo que es un mensaje para todos, que dejemos de dar pábulo a la mentira, que nos centremos en elevarnos unos a otros. Nos dice que la cultura turca, la verdadera, es la de apoyar el éxito, no la de inventar fracasos. Así que, mis queridas amigas, hoy más que nunca tenemos que estar al lado de nuestro Khan. Él ha demostrado su inocencia, ha demostrado su respeto por nosotras y ha demostrado ser un hombre de honor. Ahora nos toca a nosotras no creer ni una sola palabra de esos medios sensacionalistas que ni rectifican ni piden perdón cuando se equivocan. La prueba está ahí. Negativo. Y la otra prueba, la de su calidad humana, es este comunicado que nos ha regalado. Quiero que me digáis en los comentarios qué pensáis de esta caza de brujas que han intentado hacer contra él. ¿No os parece indignante que nadie pida disculpas ahora? ¿Creéis que esto afectará a su carrera o saldrá más reforzado? Yo creo que la verdad siempre triunfa y que Khan es un león que no se deja vencer por las hienas. Estamos contigo, Khan, hoy y siempre. Gracias por tu sinceridad y por tu respeto hacia nosotras. Porque mirad, chicas, os lo digo de corazón, al final el tiempo es el juez más sabio y pone a cada uno en su sitio. Nosotras, que ya tenemos una experiencia en la vida y hemos visto de todo, sabemos distinguir perfectamente una mirada limpia de una turbia. Y la de Khan es transparente, no tiene doblez. No dejéis que os envenenen con titulares falsos o comentarios dañinos en las redes sociales. Si veis algo feo, ni caso, no le deis clic, porque eso es precisamente lo que quieren, ganar dinero y visitas a costa de ensuciar su nombre. Vamos a hacer justo lo contrario, vamos a crear una cadena de apoyo inquebrantable. Compartid la verdad, hablad con vuestras amigas, que se sepa que aquí no nos tragamos las mentiras. Que se enteren bien en Turquía, en Italia y aquí en España que sus seguidoras, su verdadera familia internacional, no le fallan nunca. Él sigue trabajando, sigue rodando y esforzándose, y nosotras seguiremos aquí, al pie del cañón, aplaudiendo cada éxito suyo como si fuera el de un hijo nuestro. Arriba ese ánimo, mis queridas, que la verdad ya ha ganado y tenemos Khan para rato. Que ladren, que nuestro Khan sigue cabalgando. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.